Este video lo hago sin ningún tipo de edición, más allá de pronto de un ajuste en el audio, una mejoría en el sonido. Y es un nuevo paréntesis que hago dentro del canal para hacer referencia a lo que está sucediendo, o mejor dicho, lo que podría estar por suceder. El destino al que se enfrenta Colombia en las próximas elecciones de este domingo 31 de mayo. Y es que llegan noticias bastante angustiantes, preocupantes desde España, que vienen a confirmar, o mejor dicho, a recontraconfirmar lo que ya son sospechas, indicios y prácticamente secretos a voces sobre la relación que existe entre los partidos de izquierda iberoamericana, hispanoamericana, con el narcotráfico. El caso de Zapatero no es ajeno a lo que ya se viene diciendo desde hace varios años respecto a una asociación entre las mafias narcotraficantes, los cárteles, que desde México, pasando por Colombia, y creo que en el caso español incluso se incluye al territorio, al país de Marruecos, y forman un conglomerado internacional por medio del cual, a través de estas mafias narcotraficantes, ya sea que se llamen cárteles mexicanos, se llamen narcoguerrilla en el caso colombiano, o narcoestados en el caso de Marruecos, su propósito es el de pactar con estos partidos de izquierda para capturar los países a través del sistema electoral, a través del sistema democrático. Y estos partidos lo que hacen es, aparte de recibir financiamiento de estos cárteles para sus campañas políticas, es hacer absolutamente todo tipo de promesa populista para captar la mayor cantidad de votos. Te prometen educación gratuita, te prometen subsidios, te prometen vivienda, te prometen absolutamente toda clase de emolumentos, toda clase de prebendas, toda clase de asistencias sociales para captar el voto. En el caso español es evidente también el uso de la inmigración masiva, de la legalización masiva de inmigrantes, para también a través de este medio captar ese voto inmigrante, y así llenar las urnas con votantes, en este caso español, pues al PSOE, al Partido Socialista Obrero. En el caso de Colombia, en el caso de Brasil, en el caso de México, bueno, los medios serán otros, es el populismo absoluto, y todo esto financiado con el dinero de estos cárteles, de estas narcoguerrillas, de estos grupos ilegales. Y una vez capturado el Estado, una vez adueñados del estamento, comienzan a permear todos los establecimientos. Parten, por supuesto, desde el gobierno, ganan las elecciones presidenciales, y a partir de ahí comienzan a permear el Congreso, las asambleas, bueno, los cuerpos legislativos de cada país. Y esto lo hacen a través de coimas, a través de maletines, obviamente repletos de dinero, a través de todo el estamento corrupto para la aprobación de leyes, la aprobación de normativa, toda la legislación que necesitan para la captura total del Estado, por lo menos en su componente legislativo. Después pasan a la rama judicial, a la que también, a través de maletines, a través de sobornos, a través de mecanismos de elección que se surten en esa asamblea ya comprada, comienzan también a elegir a los altos magistrados, a los funcionarios de las altas cortes, a los jueces más relevantes. Y así permean entonces también ese poder judicial que en teoría debería estar enfocado y debería ser garante del control jurídico, del control judicial, del control constitucional de las leyes que son aprobadas por el Congreso, por las asambleas. Entonces, así, ya una vez permeados estos tres poderes principales, tanto el ejecutivo, el legislativo como el judicial,
Ya prácticamente lo que viene a continuación es mover unas cuantas fichas y el dominó cae por completo. Es entonces cuando se meten en las otras ramas del poder, en las ramas de control, procuradurías, contralorías, también las permean. Allí, ya una vez dominados los tres poderes principales, como digo, lo demás ya es simple oficio. Ya es cuestión de tiempo para que todo lo demás comience a caer y terminan adueñándose del poder. Entonces el Poder Ejecutivo ya no tiene absolutamente ningún tipo de control. Es un control únicamente nominal, un control aparente, un control formal. Pero ya prácticamente todo lo que diga cualquier ley, cualquier decreto, cualquier orden emitida desde el Ejecutivo ya es ley para absolutamente toda la nación. Ya no va a tener ninguna forma de ser echada para atrás, de surtir un control constitucional. Si van más allá, entonces por supuesto se hablará entonces de la Asamblea Nacional Constituyente, se hablará de una nueva constitución y será hecha a imagen y semejanza de lo que necesita ese poder judicial ya permeado por el narcotráfico. Lo que viene para Colombia este próximo 31 de mayo es determinante. Gustavo Petro es sabido, ya es un secreto a voces, que hace parte de esta estratagema de acaparamiento, de captura del poder, y captura del Estado, y captura de la nación, captura del país, a través de la financiación narcotraficante. Y lo intentó. Tal vez si Gustavo Petro hubiese sido, o mejor dicho, si él fuese más inteligente, porque el tipo, a Dios gracias, afortunadamente dimos con un completo majadero, un completo menso. Pero este personaje, cuando arrancó su periodo presidencial hace ya 4 años, en el 2022, durante los primeros 6 meses él prácticamente tuvo la oportunidad de haberse hecho con Colombia. Tenía el Congreso de la República de su parte. Partidos que tradicionalmente deberían ser de oposición estaban con él, como el Partido Conservador, como el Partido de la U. Los tenía embolsillados, y lo que fue su primera reforma tributaria, esa por la que incendió al país en la mal llamada, ¿cómo es que le dicen? Bueno, se me escapa el nombre. Los actos vandálicos del 2021. Dios, ¿por qué se me fue el nombre? Bueno, el caso. Después de haber incendiado al país por una reforma tributaria intentada por el gobierno anterior, él prácticamente la pasó. El estallido social, el mal llamado estallido social del 2021. Bueno, él pasa esa reforma tributaria de sus primeros 6 meses de gobierno, creo que la pasa en diciembre del 2022, perdón. Le pasó muy fácil. Él tenía el Congreso ya en sus manos. Lo que se veía venir para Colombia era ese proceso de captura del Estado. Pero este personaje es tan bruto, es tan inepto, es tan incompetente, que 6 meses después de su posesión ya estaba perdiendo ese Congreso, afortunadamente. El Dios de Colombia es un Dios inmenso que nos protege, y permitió eso. Gustavo Petro comenzó a pelear con los partidos tradicionales, y creo que fue a raíz de la reforma a la salud. No quiso hacer ningún tipo de concesión, no quiso llegar a ningún tipo de acuerdo con estos partidos. La reforma a la salud se tenía que llevar absolutamente como él lo decía, como lo decía en ese momento su ministra de Salud, esta señora Corcho. No le podía retirar ni una coma. Y se comenzó a pelear ya con los partidos tradicionales, se peleó con el Congreso. Después comenzó a pelear con la rama judicial, y con eso selló lo que serían sus próximos 3 años y medio de gobierno, que afortunadamente para Colombia fueron de oposición absolutamente cerrada a todo lo que surgiera de la Casa de Nariño. Y fue una oposición con argumentos, no fue una oposición caprichosa. Y es porque este personaje, desde ese momento en que toma posesión de la presidencia, él actúa y pretende actuar como un tirano.
Afortunadamente, tanto de la rama judicial como del poder legislativo, como de otros estamentos del Estado, incluso aquellos que en teoría deberían serle propicios a él, como la Procuraduría y la Fiscalía, le cerraron muchas veces puertas con las que prácticamente frenaron su gestión. Y gracias a eso Colombia en ese momento todavía sobrevive. Y si Colombia en este instante tiene una economía todavía a flote, tiene una estabilidad, no es gracias a Petro. Olvídate de eso, petrista, porque Petro prácticamente no ha hecho nada. A Dios gracias. Se le impidió hacer todas sus majaraderías que pretendía hacer. Se las cerraron. Él no hizo nada, él no ha hecho nada. Entonces, si Colombia en este momento sobreagúa, no es por Petro. Si tú dices que la economía está bien, que ha bajado el desempleo, que tenemos una inflación estable, incluso con tendencia a la baja, no es por Petro, es pese a Petro. Pero lo que viene a continuación para Colombia es un segundo round para la izquierda radical, o para la izquierda prácticamente, incluso la moderada, de intentar tomar el control del país, de volver a intentar ganarse al Congreso, de volver a intentar ganarse a la rama judicial y partir de ahí pues a todos los demás establecimientos de control del Estado colombiano. Lo intentará Cepeda. Yo tengo la seguridad que Cepeda es igual de imbécil a Petro, incluso puede que lo sea más. Pero no queremos arriesgarnos a eso. De pronto yo estoy equivocado y este personaje resulta siendo un zorro tan astuto como lo fue Juan Manuel Santos. Si Petro si tuviese la inteligencia y la astucia de Juan Manuel Santos, en ese momento Colombia estaría ya sí sería Venezuela, la Venezuela de comienzos del 2000, ya lo sería. Y quiero hacer caer en cuenta en este momento también a los petristas que defienden la supuesta buena gestión de su presidente y que hablan de que Colombia en este momento está bien y que por eso debería ser reelegida la fórmula de cambio del presidente Petro. Recordemos que Venezuela también pasó por lo mismo. Esos primeros 4 años de gestión del presidente Chávez, Venezuela estaba bien. Venezuela tenía una inflación controlada, Venezuela tenía una moneda todavía fuerte, todo era prosperidad, todo era bonanza después de esos primeros 4 años, y así Chávez consiguió una reelección prácticamente muy sencilla, muy fácil. 4 años después empezarían a verse las cosas, el resultado de la absoluta mala gestión, pero sobre todo de la aplicación de la ideología de izquierda sobre la economía de un país. Ya 4 años después Chávez prácticamente tuvo que empezar a mover de todo para ser nuevamente reelecto por segunda vez, porque en esa segunda ocasión ya no le fue tan fácil. Ya te contaba con una oposición fuerte, porque ya comenzaban a verse los adebacles de la izquierda en el poder. Eso mismo está pasando en este momento con Colombia. Hay una apariencia, es una apariencia de calma, de tranquilidad, de que la economía va a flote, de que las cosas no están mal, de que vamos bien, pero es apariencia. Es una apariencia que puede cambiar en los próximos 4 años, porque el país no soporta 4 años más de improvisación, 4 años más de desmadres, 4 años más de imbecilidad desde el Palacio de Nariño. La economía puede que sobreagüe, puede que Cepeda, como digo, sea igual o más imbécil que lo ha sido Petro, sea igual de o más incompetente. De hecho, me suena que sí, que lo va a hacer muchísimo peor. Pero no queremos correr el riesgo y no es bueno, no es conveniente para un país contar con un imbécil como un presidente. Jamás lo ha sido. Entonces, este domingo 31 de mayo, Colombia tiene la oportunidad de la salvación, y por supuesto la salvación solo está en la derecha. Ya sea con cualquiera de los 2 candidatos que en este momento encabezan la derecha. Ya sea con Paloma o con el Tigre, la Paloma o el Tigre, no me importa. Si hace 4 años, y esto ya es un mensaje directo para todos los amigos, compañeros de la derecha colombiana. Si hace 4 años estuvimos dispuestos a votar a Rodolfo, y lo hicimos, yo me quemé mi mano votando por Rodolfo en la segunda vuelta, después de por supuesto haber votado por Fico en la primera.
Si hace 4 años lo hicimos y votamos por ese también majadero, por ese imbécil, este año no nos puede quedar grande darle el voto en segunda vuelta al tigre o a la paloma. Por favor, necesitamos salvar al país. No aguantamos 4 años más de izquierda.